Vamos a orar. Padre nuestro, sea tu nombre hoy santificado, honrado y venerado en nuestros corazones. Que tu reino en la exposición o a través de la exposición de tu palabra sea intensificado, sí, en cada uno de aquellos que tú has salvado, y que ese reino se extienda en esta mañana en los corazones de los hombres perdidos. Ven y capacita con tu espíritu a tu iglesia en esta hora y aquel que proclama tu verdad, para que podamos gustar de los manjares de ese tesoro celestial que tú nos has dado, que tenemos en tu palabra. Ven, haz esto, edifica tu pueblo y salva a los escogidos en Cristo. Amén. La primera epístola de Pedro se caracteriza por su testimonio sobre la persona y obra de Jesucristo. Las numerosas experiencias que Pedro vivió junto al círculo íntimo de los discípulos de Jesús le permitieron obtener una comprensión profunda del carácter y de la obra del Señor. Mediante las obras de Jesús y el entendimiento que Pedro recibió del cielo, él pudo percibir y reconocer la deidad de Cristo. Pedro, como los demás discípulos, declararon: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Juan capítulo 16, versículo 30. Además de ser un testigo ocular de los milagros de Jesús, Pedro estuvo presente en el monte de la transfiguración. Esta transfiguración gloriosa de Cristo manifestó su singularidad como el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pedro estuvo presente en varias de las ocasiones en las que Jesús se apareció después de la resurrección. Lucas 24, versículo 34, Juan 20, 26, 1 Corintios 15, versículo 5. En una de estas apariciones, Pedro estaba presente cuando Tomás, al ver al Cristo resucitado, reconoció y confesó la divinidad de Jesús. Juan 20, 28, Tomás declaró: Señor mío y Dios mío. Esta aparición de Jesús a sus discípulos en la carne, después de su resurrección, fue otra de las tantas experiencias que les llevó a proclamar tanto la deidad como la humanidad de Cristo. El carácter, la conducta y la vida del Dios hombre, el Theántropos, llevaron a los discípulos a testificar de la absoluta integridad o impecabilidad de Cristo. En su primera epístola, como vimos anteriormente la semana pasada, Pedro da testimonio de estas cosas. Por lo que Pedro escribe, es obvio que Jesucristo es la figura central del Evangelio. En esta carta, Pedro revela la doctrina de Cristo. Hace referencia no solo a la divinidad, humanidad e impecabilidad de Cristo, sino que también menciona o señala implícita o explícitamente el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación del mediador.
Al comienzo de su epístola, Pedro hace referencia al estado de humillación y al estado de exaltación de Cristo. Busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. En otras palabras, esto que acabo de decir no me lo inventé yo, es lo que enseña la palabra de Dios. Al comienzo de su epístola, Pedro hace referencia al estado de humillación y al estado de exaltación de Cristo. Dice, la palabra de Dios dice acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo, y no solo eso, y las glorias que les seguirían. El estado de humillación de Cristo, como Pedro indica, incluye sus sufrimientos. La expresión las glorias que seguirían al sufrimiento o a ese estado de humillación se refiere al estado de exaltación del Mesías. Uso el término estado para referirme a algún aspecto de la existencia de Cristo. Cabe aclarar la diferencia entre los términos estado y condición. Aunque estas dos palabras a veces se usan como sinónimos, cada una tiene una connotación diferente cuando se aplican a Cristo. Sobre este asunto, un conocido teólogo declaró: en general, un estado y una condición deben distinguirse como sigue. Un estado es la posición o estatus que uno guarda en la vida y en particular el modo de relación forense en el que uno se coloca delante de la ley. Iba a evitar la palabra forense, pero si no la uso, entonces cuando ustedes lean algunos libros de teología se van a preguntar ¿qué quiere decir esto? Tal vez algunos reaccionen así. Pero cuando hablamos de algo forense, estamos hablando de algo legal. Pues un estado es la posición o el estatus que uno guarda en la vida y en particular el modo de relación legal en el que uno se coloca ante la ley. Por otra parte, una condición es el modo de existencia personal, especialmente según la determinan las circunstancias de la vida. Por ejemplo, aquel que ante un tribunal de justicia resulta culpable, se encuentra en un estado de culpa o en un estado de condenación. Al que por lo general sigue una condición de encarcelamiento con todos sus resultados de vergüenza y privaciones. En la teología, los estados de Cristo o del mediador se consideran generalmente acompañados de las condiciones resultantes. He aquí el estado, he aquí las condiciones resultantes. En el estado de humillación, Cristo estuvo bajo la ley y aún bajo la condenación de la ley, pero en el estado de exaltación está libre de la ley. Libre de la ley en el sentido que cumplió todas sus demandas. Pues básicamente hay tres estados, modos o aspectos de existencia del mediador. El estado preexistente de ser eternamente divino. El estado de humillación temporal como el Dios
hombre, el teántropos, el estado de exaltación eterna. En su primera epístola, Pedro implícita o explícitamente hace referencia a estos aspectos de la existencia de Cristo en el capítulo 1, versículo 11 que acabamos de leer. Porque podemos hablar de la humillación y exaltación de la persona de Cristo únicamente cuando le consideramos como el Dios hombre. Los teólogos generalmente prefieren hablar de dos estados: el estado de humillación de Cristo y el estado de exaltación. En primer lugar, consideremos el estado de humillación de Cristo o del Dios hombre. Dos elementos cruciales de esta humillación son el kenosis y el tapeinoo. El tapeinoo. Estas palabras proceden del griego. Basados en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, los teólogos reformados tienen razón para afirmar que la humillación de Cristo consiste de dos elementos. Ahora estamos hablando de la humillación, de ese estado de humillación de Cristo. Consiste de dos elementos. El primero es el kenosis. El término en sí mismo denota despojar, vaciar, anular el efecto. Filipenses 2, versículo 7, declara que Cristo se despojó. Ahí está la palabra, kenosis. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Ahora, ¿de qué se despojó Cristo? No se despojó de su deidad. Esto es imposible. Dios no cambia. Dios no puede dejar de ser lo que Él es, pues Él es eternamente, infinitamente inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6. El Hijo Eterno se despojó o se vació, según Filipenses 2:7, tomando algo, añadiendo algo. No quitando algo, sino tomando algo. Él tomó, el texto dice que, hay que ir, hermano, según el contexto, uno no puede estar inventando. Él tomó la forma de siervo. Él tomó la forma de siervo. Esta forma sirvió como un velo que permitió que el Hijo cubriera la manifestación de su majestad y gloria divina. Fue así que Él se despojó. Pudiéramos decir, en cierta forma, anuló cierto efecto. En otras palabras, Él cubrió con su humanidad o naturaleza humana, en forma de siervo, la manifestación de la divina majestad. Algo así sucedió cuando Dios manifestó algo de su gloria a Moisés, Éxodo 33, versículo 22. Jehová cubrió con su mano, o con una teofanía, que es una manifestación temporal y visible de Dios. Jehová cubrió con su mano, con una teofonía, su gloria delante de Moisés hasta que él pasó. En el caso del Hijo, aquello que le permitió cubrir su majestad divina fue su naturaleza humana y la forma de siervo que tomó. Sobre este aspecto de la humillación de Jesús, un teólogo dice: la kenosis consiste en que Cristo puso a un lado la divina majestad, la majestad de soberano y gobernante del universo, tomando nuestra naturaleza humana en forma de siervo.
Sobre este mismo asunto, un erudito en el griego que explica la palabra kenosis dice: la palabra kenosis no significa que se vació de su deidad, sino que se vació de la exhibición de su deidad para beneficio personal. La palabra es una expresión gráfica de su renuncia completa y de negación a usar lo que tenía para su propia ventaja. El otro elemento principal del estado de humillación, como explica Berkhof, es tapainoo. Este término significa humillación. El segundo elemento de la humillación de Cristo consiste en que Él se sujetó a las demandas y a la maldición de la ley y que durante toda su vida se hizo obediente en acción y sufrimiento hasta el extremo límite de una muerte vergonzosa. Filipenses 2:8 declara: hallándose en forma de hombre, ahí está. La palabra griega que anteriormente mencioné, pero ahora en español, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte vergonzosa, muerte de cruz. Sobre estas cosas añade este teólogo: fundándose en este pasaje de Filipenses, puede decirse que el elemento esencial y central en el estado de humillación de Cristo se encuentra en el hecho de que aquel que era Señor de toda la tierra, el supremo legislador, se colocó bajo la ley, cumpliendo en beneficio de su pueblo, con todas las obligaciones representadas y penales que ella imponía. Este estado de humillación consiste por lo menos de varias etapas. Consiste, en primer lugar, ese estado de humillación en que el Señor se sujetó y se sometió a la ley, siendo Él el creador y el que establece la misma ley. Consiste de, primero, la encarnación. La encarnación se refiere a ese acto en que el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, o el Logos, o el Verbo, o la Palabra, como dice la Escritura, tomó una naturaleza humana bajo el efecto de la caída, pero sin pecado. Esta naturaleza humana, un alma verdaderamente humana y un cuerpo verdaderamente humano. Esta naturaleza es débil, está sujeta a la muerte. Romanos 8, versículo 3, Hebreos 2, versículo 14 y 17. El estado de humillación de Cristo incluye también sus sufrimientos. Pedro afirma que los profetas predijeron los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió durante toda su vida. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Mira Cristo. ¿Acaso tú piensas que eres mejor que Él? Varón de dolores. Aquello que le destacó a Él fueron sus sufrimientos, hermanos. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él obedeció perfectamente la ley. Hizo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. El estado de humillación de Cristo no solo incluye el tomar una naturaleza humana, sujeta a debilidad y aún muerte, sino también que incluye los sufrimientos de Cristo
Él sufrió durante toda su vida. Isaías lo describe, sí, como varón de dolores. Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Muchos no lo estimaron. Isaías 53, versículo 3. El camino de la obediencia fue para Cristo un camino de sufrimiento. Pedro fue testigo ocular de muchos de los sufrimientos de Cristo. Capítulo 5, versículo 1. El Señor sufrió a causa de los repetidos ataques de Satanás, a causa del odio, desprecio e incredulidad de su pueblo. Fue rechazado, ridiculizado, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron y lo crucificaron. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo sufrió a causa de la aversión, el desdén y la persecución de sus enemigos. Sufrió en cuerpo y alma. Las tentaciones y las pruebas fueron parte integral de sus sufrimientos. Lucas 22, 28, Juan 12, 27, Hebreos 4, 15, capítulo 5, versículos 7 y 8. En la cruz sufrió por la soledad que padeció cuando el Padre lo abandonó. Sufrió también por ese sentido de responsabilidad aplastante que padeció como representante de su pueblo. Su sufrimiento creció en severidad a lo largo de su vida. Su sufrimiento llegó a su clímax cuando toda la ira de Dios vino sobre él, cuando él estaba en aquella cruz. La muerte de Cristo fue otra etapa en su estado de humillación. No solo su encarnación, su sufrimiento, sigan el bosquejo para que no se pierdan y puedan recordarse de lo que estoy diciendo. La muerte de Cristo fue otra etapa de su humillación. Él sufrió la muerte física. Su espíritu humano se separó de su cuerpo humano cuando murió en la cruz. Esto es lo que es muerte, según Santiago 2, versículo 26. En el capítulo 3, versículo 18 de su primera epístola, Pedro testifica de la muerte física de Cristo. Él dice: muerto en la carne, en lo que respecta a su naturaleza humana. Jesús no sufrió la muerte por algún pecado que él cometió, puesto que él no tenía pecado personal. Pero cuando él tomó el lugar de los pecadores para salvarlos, él padeció la muerte. En este sentido, su muerte debe ser vista como un acto judicial. Primera de Pedro, capítulo 3, 18, Pedro dice: Cristo murió por los pecados. Cristo murió por los... Vamos a buscarlo, primera, importante, dice la epístola, en el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Es decir, que lo que merecían los justos,
Cristo mismo lo sufrió. Un teólogo explica este acto judicial de la siguiente manera: Dios impuso el castigo de la muerte sobre el mediador judicialmente, puesto que éste emprendió por su voluntad el pago de la pena por el pecado de la raza humana. Estuvo sometido no solo a la muerte física, sino también a lo que otro llama muerte eterna. Esto último lo sufrió intensiva y no extensivamente cuando clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz, Cristo sufrió la experiencia del infierno. ¿Y qué es esto de esa experiencia? Pues según la segunda epístola a los tesalonicenses, el infierno en el capítulo 1 es estar separado de Dios, abandonado por Dios. Cristo en la cruz fue abandonado por su Padre, y por esta razón, ya que Él era consciente y sufría este abandono, declaró: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su alma sintió esa horrible separación que cada impío que muere en su condición impenitente, sin arrepentirse, experimentará por toda la eternidad. En ese caso, no solamente será intensiva, sino que también extensivamente. Cristo en la cruz sufrió el infierno. Cito: la muerte en el caso de Cristo no consistió en una obligación de la... Cito: la muerte de Cristo en el caso de Él no consistió en una abrogación de la unión del Logos con la naturaleza humana, ni en que la naturaleza divina hubiera sido dejada de Dios, ni en que el Padre hubiera retirado su amor y beneplácito de la persona del mediador. La muerte, como Cristo la experimentó en el sentido de sufrir el infierno en la cruz, se dejó ver en la conciencia humana del mediador como un sentimiento de ser dejado por Dios. Esto implica que la naturaleza humana durante un momento perdió el consuelo consciente que debería derivar de su unión con el Logos divino y el sentido del amor divino, y se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira de Dios que estaba cayendo sobre él. Pero aún en esa situación no hubo desesperación, porque aún en la hora más oscura, Cristo dirigió su oración a Dios. El estado de humillación de Cristo no solo incluye su encarnación, sus sufrimientos, su muerte física, su muerte lo que respecta a recibir en la cruz la ira de Dios que cayó sobre él, también incluye su sepultura. Su muerte no fue la última etapa de su humillación. Después vino la sepultura. Como alguien dijo, el entierro es un descenso, por tanto es una humillación. Estar sepultado no representa la vida, sino un estado de muerte. En la Escritura se considera la sepultura como un descenso. Génesis 37, versículo 35.
Bajaré al Seol, es decir, región de los muertos, o a la sepultura, lo que sí incluye sepultura. Salmo 30, versículo 3, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida, ¿para qué? Para que no descienda al sepulcro. Otra etapa de la humillación de Cristo fue el estado de muerte, el estado de muerte. El espíritu humano de Jesús estuvo en ese estado por 3 días. Por 3 días. Su espíritu humano estuvo separado de su cuerpo humano durante ese tiempo. En la muerte, el alma del hombre pasa al mundo invisible. El espíritu queda oculto. Cesa la comunión y compañía con los demás hombres. Salmo 16, versículo 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, Jesucristo no fue dejado bajo el poder de la muerte, como testifica Pedro al hablar del cumplimiento de esta profecía, Hechos capítulo 2, versículo 30-31. Pero alguien podría preguntar, ¿a dónde fue el espíritu humano de Cristo durante estos 3 días? Hoy no podemos ampliar este tema, pero el testimonio de la Biblia es que el espíritu humano de Cristo, después de salir del cuerpo, ¿fue a quién? ¿A Dios? Fue a Dios. Jesús mismo nos dice dónde fue, Lucas 23, 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu humano, y habiendo dicho esto, expiró. Antes de partir, Jesús le dijo al ladrón crucificado que se convirtió, hoy estarás conmigo, no en el infierno, sino en el paraíso. Pero es que en otro lugar de la primera de Pedro se dice, no vayas allí. Entiende lo que te estoy diciendo ahora. Jesús murió y su espíritu humano fue recibido. Jesús murió y su espíritu humano fue recibido por su Padre, a quien Jesús lo había encomendado para su cuidado. Una vez en el paraíso, Jesús recibió al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero alguien podría decir, pero pastor, ¿no dice en Juan capítulo 20, versículo 17, que Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame? Y la idea ahí del griego, no me agarres, porque todavía no he subido al Padre. Usted ve, pastor, no había subido al Padre. Esta declaración no significa que el Espíritu de Jesús no haya estado con el Padre previamente, durante esos 3 días, antes de su resurrección, la resurrección de su cuerpo. Su espíritu humano estuvo con el Padre en el paraíso por 3 días. Pasados estos 3 días, el espíritu humano de Cristo, para que se cumpliese la profecía, regresó a su cuerpo humano. La resurrección de Jesús de entre los muertos ocurrió cuando su espíritu glorificado se unió a su cuerpo. Inmediatamente después de su resurrección, Jesús se encontró con María, pero aún no había subido al Padre con un cuerpo resucitado. ¿Ve la diferencia?
En ese sentido es que Jesús no había subido al Padre, pero antes, como indiqué, su espíritu humano estaba con su Padre en el paraíso. El estado de humillación de Cristo consiste de su encarnación y forma de siervo, consiste de sus sufrimientos, de su muerte física y de su experiencia del infierno en la cruz, incluye su sepultura, estado y también estado de muerte. En su primera epístola, Pedro no solo hace referencia al estado de humillación de Cristo, sino también a su estado de exaltación. En su primera epístola, Pedro no solo hace referencia al estado de humillación de Cristo, sino también a su estado de exaltación. Esto lo hace cuando menciona las glorias que seguirían a los sufrimientos de Cristo, capítulo 1, versículo 11. Es importante señalar que las glorias de Cristo en este versículo son las glorias que siguieron a sus sufrimientos. Pero aclaro que esto no significa que la gloria de la majestad divina de Cristo no se haya manifestado en algún momento en medio de su humillación. Normalmente esta gloria estaba cubierta, como anteriormente declaramos, pero en un momento clave se manifestó en medio de ese estado de humillación de Cristo. El Nuevo Testamento hace referencia a los destellos de la manifestación temporal de esta gloria. A pesar de las circunstancias humildes del nacimiento del Mesías, hubieron manifestaciones de su gloria, gloria divina. Lucas 2, versículo 8 al 14, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 11. Aunque el bautismo de Jesús fue un acto de humillación en que Él se identificó con los pecadores que Él iba a salvar, este evento dio lugar a la manifestación de la gloria de Cristo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta gloria divina se vio con más claridad en el monte de la transfiguración. El mismo Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 17 y 18, declara: pues cuando Él recibió, ¿qué? Honor y gloria de Dios el Padre. ¿Cuándo? En la transfiguración, en ese tiempo en que estaban en el monte. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, dice Pedro, incluyéndose, escuchamos esta declaración hecha desde el cielo. Y allí no habían bocinas todavía. Cuando estábamos en el Monte Santo. Esto me lleva a la misma conclusión que llegó el doctor Sproul. Él dice, en medio de esa progresión, desde la humillación hasta la exaltación, hubo una intervención repentina, una intrusión abreviada, en la cual la gloria de Cristo escondida, velada y cubierta, se dejó ver por los ojos de sus amigos cercanos, Pedro, Jacobo, Juan, y ellos no se olvidaron de la gloria que vieron. Ahora, las glorias a las que Pedro se refiere en su primera epístola, capítulo 1, versículo 11, como dije antes, son la recompensa que Cristo recibió por sus sufrimientos. Estas glorias muestran públicamente que el mensaje, ministerio, sufrimiento, sacrificios y muerte de Cristo no fueron en vano. Cristo logró aquello por lo que Él sufrió, y como recompensa el Padre le dio todo lo que le prometió. Isaías 53 y el Salmo 2, versículos 7 al 9.
El estado de su exaltación, como otro indica, debe considerarse como el resultado judicial del estado de humillación. En su capacidad de mediador, Cristo cumplió las demandas de la ley en sus aspectos representativo y penal, pagando el castigo del pecado y mereciendo la vida eterna. Por lo tanto, tenía que seguirle su justificación y el acto de entrar en posesión de la recompensa. Puesto que él era una persona pública y había cumplido su obra públicamente, la justicia requería que la exaltación fuera un asunto público. El pasaje bíblico clave sobre la exaltación de Cristo, que hace referencia a las glorias que seguirían a su sufrimiento, se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice el texto bíblico: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Básicamente hay 4 etapas en el estado de exaltación de Cristo. Y no voy a elaborar mucho, así es que no se me desesperen. Básicamente hay 4 etapas en el estado de exaltación de Cristo. En su primera epístola, Pedro menciona cada una de ellas. Primero, la resurrección de entre los muertos. Usted ve, el estado de humillación tiene sus etapas, el estado de exaltación tiene sus etapas. Y la primera etapa en esa exaltación es la resurrección de Cristo. Y Pedro habla de esa resurrección en el capítulo 1, versículo 3. Y la gloria de esta resurrección no se limita a la integración del alma en el cuerpo resucitado, pues otros fueron restaurados a la vida antes que Cristo. La gloria de la resurrección de Cristo consiste más bien en que su cuerpo resucitado junto a su alma son restaurados a su fuerza y perfección original, pero mucho más, fueron levantados a un nivel más alto en el que no hay debilidad, no hay muerte. La naturaleza humana de Cristo, cuerpo y alma, adquirieron capacidades que antes no tenían. Su cuerpo humano, real, enteramente humano, pero glorificado, puede aparecer en una casa aún cuando usted no puede entrar en esa casa porque las puertas están cerradas. Juan capítulo 20, versículo 26. Hermano, esto es importante, porque esa es la clase de cuerpo que tú y yo vamos a tener. Ese cuerpo tiene otras cualidades que antes no poseían. Ahora es un cuerpo incorruptible, incapaz de morir, en el que es imposible volver a experimentar la muerte. Ese cuerpo consta también de energías inagotables. Ay, estoy cansado. Ay, estoy cansado. No, en ese cuerpo glorificado. Es un cuerpo que, aunque en cierta forma es el mismo que Cristo tenía. No, en el caso del Señor Jesucristo, su cuerpo no se descompuso, pero ese cuerpo de Cristo fue elevado a un nivel más alto, con otras capacidades que antes de su muerte no tenía.
Por otra parte, la resurrección de Cristo es parte de su exaltación, porque mediante la misma Dios públicamente lo declaró su Hijo con poder. Romanos capítulo 1, versículo 4. Otra etapa de la exaltación de Cristo que Pedro menciona en su primera epístola es la ascensión de Jesucristo y el sentarse a la diestra del Padre en las alturas. Capítulo 3 del versículo 22 de esa primera epístola de Pedro, él dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, habiendo ido al cielo, él ascendió al cielo. ¿Y dónde está después de ascender al cielo? Está a la diestra del Padre en las alturas. ¿Quién está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Un pasaje paralelo, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Creo que la exaltación de Cristo comenzó cuando Él fue resucitado de entre los muertos. Por tanto, no estoy de acuerdo con la postura del doctor R.C. Sproul de que la exaltación de Cristo comenzó durante su sepultura. Sproul usa Isaías 53, versículos 8 y 9, para respaldar su postura. Dice: se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. La idea es de que el cuerpo de Cristo fue tratado con sumo cuidado y enterrado en un nivel afluente. Para Sproul, ese fue el momento en que comenzó la exaltación de Cristo. Ahora, si el cuidado del cuerpo de Jesús da comienzo a su exaltación, entonces tenemos que trazar la línea entre la humillación y la exaltación, no en la sepultura. Tenemos que ir un poco más antes que su sepultura. Esto se debe a que los soldados, al ver el cuerpo muerto de Jesús, no le quebraron las piernas. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo, Salmo 34, 20. Podríamos decir que en esto vemos la actividad de la providencia de Dios cuidando el cuerpo de Cristo. Esta providencia no significa que es parte de su exaltación, ya que el cuerpo todavía estaba muerto. Aunque vemos algo de la bondad de Dios en estos dos eventos mencionados, los cuales para mí forman más bien el preludio a la exaltación de Cristo, en ninguno de ellos encontramos que el cuerpo junto al espíritu humano de Cristo es objeto o son objetos de la exaltación. Sin embargo, en la resurrección de Jesucristo, en su ascensión, en su sentarse a la diestra del Padre, como en su regreso triunfal a esta tierra, tanto el cuerpo humano unido a su espíritu humano son el objeto de exaltación. Pedro menciona esta última parte de la exaltación de Cristo, es decir, de sentarse a la diestra del Padre. Resumen: sin duda podemos decir que la primera epístola se destaca por su referencia a la doctrina de Cristo. Pedro hace referencia a la divinidad, humanidad, impecabilidad de Cristo, pero también habla del estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo.
Consideramos las etapas del estado de humillación y del estado de exaltación. Su humillación consiste para que se recuerden de su encarnación, sufrimiento, muerte, sepultura, estado de muerte. Su exaltación consiste de su resurrección, ascensión, sentarse a la diestra del Padre, lugar de sumo honor. Y 4, su revelación final, es decir, su regreso triunfal a esta tierra. ¿Qué podemos, para concluir, aprender de estas cosas? En cuanto a su humillación y exaltación, aprendemos que el camino a la gloria para Cristo fue el camino de humillación y sufrimiento. Por esta razón, cuando fue tentado, el que entendía esta verdad, rehusó ceder a la tentación. El diablo le prometió reinos, villas y castillas, pero sin sufrimiento. No hay sufrimiento, no hay exaltación. Escrito está, los profetas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué dijeron? Hablaron de los sufrimientos y después de los sufrimientos de la gloria que le seguirían. Aprendemos que el camino a la gloria para Cristo fue el camino de humillación y sufrimiento. Esto es esencial, ya que sin los sufrimientos y la humillación, la obediencia y muerte de Cristo, no habría salvación para nuestras almas. Él vino a este mundo para salvarnos de nuestro pecado y de la ira de Dios. Para esto Él tenía que tomar una naturaleza humana para que Él como hombre pudiera tomar nuestro lugar, porque es el hombre quien tiene que morir. Tenía que tomar nuestro lugar. Él sufrió, padeció lo que nosotros merecemos y así en carne propia humanidad Él satisfizo las demandas de la ley de Dios contra nosotros. Jesús nos libró de la ira de Dios porque Él ocupó nuestro lugar. En el lenguaje de Pedro, el justo murió ¿por quiénes? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Sin sufrimiento no hay salvación. Los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Los sufrimientos de Cristo a través de su vida, porque esto nos habla de la obediencia de Cristo a la voluntad de Dios en una manera perfecta, desde el momento en que respiró por primera vez como hombre hasta el momento en que entregó su espíritu. Nuestra salvación y redención del pecado y de la ira de Dios no fue algo barato, no fue cualquier cosa. Considera, hermano, considera, hermana, todo lo que Cristo hizo. Sin sufrimientos no habría gloria. Pero Cristo, por la recompensa, por lo que el Señor le había prometido, tú y yo, miserables pecadores, soportó el agravio, el sufrimiento, toda su vida. ¿No estás dispuesto tú entonces a sufrir por Cristo? Él es nuestro ejemplo y patrón. Ahora, ¿cómo el pecador se apropia de la salvación que Cristo logró? Por medio de la fe. Fe que no viene sola, pues estar acompañada por el arrepentimiento. Y si es una fe salvadora, si es una fe
que realmente lleva al hombre a recibir a Cristo, escúcheme, esto es importante. Esa fe, si la tenemos, es vindicada, justificada por sus obras. La fe produce obras, obras de obediencia y de amor a Cristo. Y si esas obras no son producidas, es porque nuestra fe es una fe de demonios y no una fe salvífica o salvadora. ¿Qué clase de fe tienes tú? Tú dices que tienes fe, que tú crees, que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, sí, pero ¿dónde están las obras de piedad que son una evidencia de tu salvación? Finalmente aprendemos de la humillación y exaltación de Jesucristo que el camino al cielo es el camino de sufrimiento y humillación. Sufrimiento ahora y después el gozo sin interrupción de la gloria. Pedro presenta este cuadro de humillación y exaltación de Cristo porque esto representa el patrón de la vida cristiana. Aunque en la vida cristiana hay gozo inefable permanente, esto no niega la realidad del sufrimiento y la humillación en la vida del creyente. Por esto no debe sorprendernos cuando el sufrimiento toca las puertas de nuestro corazón o entra en nuestra vida. Pero pastor, ¿cuánto tiempo? Hasta que Dios diga: Eneida estuvo atendiendo a su hijo por muchos y muchos años y se sometió a la voluntad de Dios. Pero ¿qué evangelio es el que se predica hoy? ¿Qué evangelio es popular y que le gusta a muchas personas, especialmente a los jóvenes? El evangelio del entretenimiento, el vacilón, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hermanos, la vida que nosotros hemos vivido en este país y estamos viviendo es una excepción a las reglas. No dejes que esto nuble tu visión. Hemos sido llamados a creer en Cristo, a sufrir por Cristo y gloria a Dios por su gracia y por la persona de Cristo. También a recibir los privilegios y las glorias que Cristo tiene para nosotros. Pero mientras tanto, en este mundo hay sufrimiento. No os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Porque el evangelio que se predica es evangelio social. Reclámalo y lo tendrás. Una vida de lujos, de comodidades, de casa, de carro, de piscina, de dinero en el banco, de saliditas por ahí, saliditas por allá. Y algunos cristianos escapan y hasta Las Vegas y a los casinos van. Sufrimiento. No. Nos hemos tragado el engaño de algo del americanismo. Oh amigo, si tú no quieres esto, entonces lo que tú estás diciendo es que tú quieres primero la gloria. Tú no quieres sufrimiento. Si tú no quieres el patrón de Cristo, sufrimiento y después gloria, entonces lo que tú estás diciendo es que tú no quieres a Cristo. La secuencia de nuestra vida como cristianos sigue la secuencia
de la vida de Cristo. Él sufrió primero, después entró en la gloria, así también nosotros. Si tú rechazas o resistes el sufrimiento que viene por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios, entonces tú dices que no quieres realmente andar en el camino que Cristo anduvo. Pero hay una advertencia, primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Andas tú como Él anduvo? Bueno, gracias por su paciencia, por su perseverancia ahí. Yo sabía que esto iba a tomar tiempo y espero que la semana que viene me vindique delante de ustedes y no tome tanto tiempo. Pero estas son verdades importantísimas que deben regular nuestra vida y que deben gobernarnos. Porque si es así, oiga bien, usted puede enfrentar el sufrimiento. Usted está preparado para servir, obedecer a Cristo. Cueste lo que cueste. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y de estas cosas que Cristo hizo a favor de nosotros. Cuando Él tomó una naturaleza humana y vino a sufrir y experimentar la muerte y la humillación para que nosotros pudiéramos obtener la gloria, el perdón de nuestros pecados. Te pedimos la bendición tuya en Cristo. Amén.